El mensaje lleva por título La sencillez que agrada a Dios. La sencillez que agrada a Dios es el título de este mensaje. Y vamos a empezar este mensaje con un texto de Salmos. Vamos allá al Salmo 119. Salmo 119, versículo 130. Que va a ser la base de este mensaje. Salmo 119, versículo 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Otras versiones que he consultado empiezan diciendo: el principio de la palabra de Dios ilumina. Por ello, en ese mismo salmo, si volvemos unos versículos antes, el versículo 105 de Salmo 119, aquel salmista dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Aquí tenemos una verdad de Dios, que su palabra es una fuente de conocimiento. Y nosotros sabemos que es la fuente principal de todos los conocimientos, de todas las ciencias. Y es a la vez la única fuente que revela el pensamiento y la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Cuando buscamos más referencias sobre la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, vamos sumando más características. Pablo dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús afirmó que la palabra de Dios es verdadera, que es alimento. Cuando dijo Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salomón dijo que la palabra de Dios es limpia. Y Isaías dijo que es eterna. Al escribir a Timoteo, el apóstol Pablo resaltó que las escrituras sagradas de Dios pueden hacer sabio para la salvación. Vamos a segunda de Timoteo, a la segunda de Timoteo, al capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a ver de los versículos 15 al 17, es donde Pablo afirma sobre la naturaleza inspiradora de la Biblia. Y ahí vamos a leer más algunas características en estos versículos que pone el apóstol Pablo en esta carta dirigida a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tal como expresó el salmista al principio que hemos leído, dice: el principio de la palabra de Dios ilumina. Indudablemente la Biblia es un libro extraordinario en su contenido y también en los logros que ha alcanzado a lo largo de la historia. Según el libro Guinness, el libro de los récords mundiales, la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo. Su alcance es tal
que es imposible obtener cifras exactas de cuántas Biblias, cuántas copias de la Biblia se ha distribuido a lo largo de la historia. Un estudio de la Sociedad Bíblica determinó que entre 1815 y 1975, en ese periodo, se imprimieron 2.5 mil millones de copias de la Biblia. Aunque otros dicen que esa cifra es mucho más, que llega a 5.000 millones de copias. Solo en el 2014, la Sociedad Bíblica reportó que distribuyó 34 millones de copias completas de la Biblia. Y Salmos 119, 130 que hemos leído, restringe en esta era del hombre quienes pueden entender las verdades de Dios, cuando en su segunda parte de ese Salmo dice, hace entender a los simples, a los simples. Así que hoy la palabra de Dios no está abierta al entendimiento de todas las personas, sino a los simples. Eso explica por qué los sabios de este mundo no son llamados por Dios. Pero todavía eso no arroja el entendimiento del por qué estas personas eruditas no pueden entender las verdades de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, vamos a ver los versículos 25 al 27. 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 a 27 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí se refiere a insensatos y débiles según lo que el mundo califica como tal, no Dios. Como dice la Biblia, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Versículo 26 de 1 Corintios 1, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. O lo necio para el mundo, podemos decir, lo que el mundo clasifica como necio. Escogió Dios lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y esos somos nosotros, según la visión del mundo. Es interesante que no está en los planos de Dios marcar una diferencia en la sociedad humana en esta era presente. Dios está reservando el cambio a un nuevo orden mundial en el futuro, cuando su reino sea establecido sobre la tierra, no hoy. Pilatos estaba interesado en saber si Jesús era rey. Y ciertamente, pese que Pilatos fue un gobernador muy preparado, él no entendió lo afirmado por Jesús cuando Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dijo Jesús, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, dijo Jesús en Juan capítulo 18. Juan 18, versículo 36. Pero, ¿quién sino aquellas pocas personas que Dios está llamando hoy entiende lo que Jesús dijo a Pilatos? ¿Quién sino sus verdaderos seguidores entiende que el mayor en el reino de Dios es aquel que sirve, no el que es servido? ¿Quién sino sus verdaderos seguidores entiende que el que pierde su vida por causa de mí, hablando de Jesús, la hallarán?
El salmista dijo que la palabra de Dios hace entender a los simples. En el Sermón del Monte, cuando Jesús proferió las bienaventuranzas, resaltó algunas de las cualidades que tienen que tener sus seguidores. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No estaba Jesús hablando de la pobreza material, ni de la falta de o deficiencia espiritual. El espíritu a que se refirió Jesús, es el espíritu en el hombre. Nuestro intelecto, que Dios requiere que sea nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestro ser, Dios requiere que sea carente de él y no altivo y autosuficiente. Ser pobre de espíritu es entender que todo lo que uno alcanza tener proviene de Dios y de Dios dependemos. Esa es la pobreza de espíritu. También Jesús dijo en el Sermón del Monte, y después van a poder volver a repasar que está en el capítulo 5 de Mateo, Jesús dijo también, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso no significa ser una alfombra de puerta donde todos la pisan. Jesús dijo de sí mismo que él era manso y humilde de corazón. Y asimismo expulsó los mercaderes del templo. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ser manso es no ser altivo, ni prepotente, ni vanidoso. El manso es humilde y amable, pero sabe reaccionar de manera firme ante el pecado. Jesús también dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí no está hablando de inteligencia, sino de pensamientos. Pensamientos sin malicia. Y para tener o conservar una mente con pensamientos limpios, que equivale a un corazón limpio, es necesario no exponerse a las inmundicias de este mundo. Y menos reproducirlas en nuestra manera de hablar o de actuar. En el día a día vemos cómo las personas no cuidan su palabreado. No tienen noción que eso impide mantener un corazón limpio. Y ese tema, que también es importante, Jesús abordó en el libro de Marco capítulo 7, que podemos pasar allá. Marco capítulo 7, vamos a leer los versículos 20 al 23. Marco capítulo 7, versículos 20 al 23. Bueno, aquí, para situarnos, Jesús acababa de decir a la muchedumbre que lo que sale del hombre es lo que contamina. Pero después que la gente se fue, los discípulos en privado preguntaron sobre el significado de esas palabras de Jesús. Y aquí en Marco capítulo 7, versículo 20, empezando, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, esa es la explicación, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, explicó Jesús a sus discípulos. Es una enseñanza muy profunda de algo muy sencillo y lógico.
cuidar nuestros pensamientos, manteniendo un corazón limpio, que a la vez es un requisito ¿para qué? Dice Jesús, para ver a Dios en aquel futuro, cuando dice Apocalipsis que Él vendrá a habitar con los hombres y va a habitar con hombres de corazón limpio. Así que entre las bienaventuranzas proferidas por Jesús en el Sermón del Monte, de hecho, la pobreza de espíritu, la mansedumbre y un corazón limpio se acercan en mucho a la sencillez que uno tiene que tener o aprender a tener para comprender su palabra. Como leído, y vamos a seguir repitiendo dicho texto de Salmos 119, 130, el principio de la palabra de Dios ilumina, hace entender a los simples. Dios llama hoy a los simples que están aptos para recibir su Santo Espíritu. Y no solamente comprender la palabra, sino asimilarla y practicarla. Entender la palabra de Dios al punto de alumbrar la vida de uno va más allá de una comprensión. Tiene que ver también con la práctica. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, pasemos allá. Vamos a leer solamente el versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo, y aquí estas palabras son de Jesús: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. El entendimiento de los que están siendo hoy llamados por Dios está reservado a los simples que reciben la palabra y no solamente la reciben, sino que la practican. Ahí está la diferencia. Y no es poca. Vamos a ver entonces una definición de la palabra simple. Técnicamente, simple se refiere a aquello que carece de composición y que no presenta complicación o dificultades. El término proviene del latín simplus o simplex y es lo opuesto a lo que puede ser doble o estar duplicado. De esta manera, el concepto de simplificar se vincula a lograr que algo se vuelva más simple, más sencillo. Es decir, menos complejo, menos difícil, menos complicado. Eso es simple. Por ejemplo, no es lo mismo decir, voy a disputar un encuentro deportivo en el cual tendré que emplear mis pies para impulsar el balón y tratar de introducirlo en el arco rival, que decir, voy a jugar fútbol. Mientras que la primera frase es confusa. En la segunda se simplifica lo dicho. Muchos ya escucharon la expresión simplificar la vida. La misma se refiere a la necesidad de quitar elementos superfluos, es decir, innecesarios del día a día, y a dar valor a lo que realmente es importante. Eso es simplificar la vida. Para alcanzar el objetivo de simplificar la vida, se puede optar por medidas como, por ejemplo, dar valor al tiempo que uno tiene. Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, establecer prioridades, dedicar tiempo a las personas que se desea, dar más importancia a los sentimientos y a las cosas inmateriales que a las materiales.
Vivimos de hecho en una sociedad muy consumista, donde las grandes empresas inculcan a través de propagandas, a veces muy agresivas o muy insistentes, que uno tiene que adquirir sus productos, aunque no lo necesiten. Las personas llegan a saturarse en esta carrera del consumismo que impone este sistema. Mismo sistema que quiere hacer creer a las personas que lo más importante es estar al día con la última novedad, con el último coche, con el último modelo de celular, con el último ritmo que toca en la radio, con la última moda. Eso me hizo recuerdo un versículo cuando estaba escribiendo de Isaías, y vamos a pasar allá, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, vamos a leer el versículo 2. Quédense en Isaías, hay un versículo más para leer después de ese. Isaías capítulo 55, versículo 2. Isaías 55, versículo 2. Aquí dice el profeta sobre el tema que estamos desarrollando. Aquí el profeta hace una pregunta y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Aquí el profeta se refiere a gastar tiempo y trabajo y dinero en lo que no es necesario. Para no ser malentendido, uno sí puede tener, si alcanza el dinero, tener el último coche o el último celular. Cuando nos sobra, es una bendición adquirir cualquier cosa superflua. Pero Dios no quiere que gastemos lo que no tenemos disponible en cosas innecesarias, habiendo mayores necesidades que responder. ¿Cómo dejar de comer o vestirse para adquirir otras cosas que no son necesarias o prioritarias? Por ello, el profeta concluye diciendo en este versículo de Isaías 55:2, en la segunda parte, dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Habla del alma. Dios requiere que, para no pasar necesidad ni frustraciones dentro de este sistema humano en que vivimos, debemos priorizar lo que realmente es necesario. Eso marca la diferencia de los llamados por Dios con el resto del mundo, aunque vivimos todos bajo el mismo sistema. La actitud correcta nos diferencia, o nos debe diferenciar. Y el mismo profeta Isaías, como dije, para que se queden ahí, el mismo profeta Isaías, más adelante, aquí en el capítulo 65, aquí el profeta presenta los resultados positivos de priorizar lo que realmente es necesario en la vida. Primero para el alma y después para el cuerpo. Isaías 65, versículo 13. El profeta dijo: por tanto, así dijo el Eterno, el Señor: he aquí que mis siervos comerán, refiriéndose a los que obedecen a Dios, y vosotros tendréis hambre, los desobedientes. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. En el sistema de Satanás, por el cual todos los sistemas humanos son regidos, hay un continuo estímulo de cosas para hacer o adquirir que va apartando el hombre del verdadero centro de su felicidad. Pero estar al día con las novedades
no llena la vida vacía de las personas. Las personas buscan tanto estar actualizadas en una sociedad consumista que pierden el rumbo de lo que realmente deberían buscar. Dios nos ha llamado para que aprendamos a esforzarnos por elegir lo que realmente nos llena el corazón. Y no se trata de cosas materiales pasajeras. Por ello Jesús dijo que no nos preocupemos por lo que vestir, qué comer. Pero no malentiendan, porque sí hay que trabajar para sostener la familia. Sí hay que tener un techo donde vivir. Sí hay que tener lo que vestir, lo que comer. Jesús dijo que la prioridad de la vida, lo que realmente llena el alma, no son cosas materiales, pero entiende que las necesitamos. Y lo menciona dentro de una escala de prioridades, Jesús. Si vamos al libro de Mateo, pasemos allá al libro de Mateo, capítulo 6, versículos 32 y 33. Mateo, capítulo 6, versículos 32 y 33. Jesús dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El mundo prioriza lo material pensando en saciar sus almas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A sus llamados Dios entiende que necesitamos comer, vestir, abrigarnos. Pero nos promete que priorizando lo intangible, el amor, la fe, paciencia, bondad y tantos otros frutos de su naturaleza divina, lo demás no nos dejará faltar. No nos dejará faltar. Versículo 33 de Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas materiales necesarias, os serán añadidas, dijo Jesús. Como dice Salmos, también otros salmos, nunca he visto al justo desamparado, dice un salmo, ni a sus hijos sin tener que comer. Pueden anotar, está Salmos 37, versículo 25. Se cuenta que un profesor de economía de una universidad pidió a sus estudiantes que hicieran una lista con las cosas que para ellos fueran más importantes en sus vidas. Y les dijo que pusiera al lado de su lista, de cada ítem, el precio de esas cosas, de esos ítems. Llamó la atención que gran parte de lo que los estudiantes pusieron en sus listas, que creían ellos los harían felices, eran cosas generalmente de poco valor o accesibles. Y lo cierto es que hoy en las sociedades consideradas modernas, las personas viven necesitando cosas que realmente no son necesarias. Dios nos exhorta a no seguir esta corriente del mundo, porque las personas nunca se sacian de obtener. Hablando de este sistema, la Biblia dijo en Santiago capítulo 4, vamos allá, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 4, vamos a leer los versículos 2 y 3, hablando de que las personas nunca se sacian de obtener, por eso no debemos seguir eso. Aquí
Santiago dijo en capítulo 4, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y este mensaje es para nosotros, los llamados por Dios en este tiempo presente, para que no permitamos que al no poder comprar algo que el vecino tiene, o algo que vimos en una propaganda en la televisión, que eso no nos afecte. Dios quiere salvar nuestras almas, no nuestros bolsillos. Si tenemos algo más de lo material que este mundo ofrece, demos gracias a Dios. Es una bendición. Y si no lo tenemos, demos gracias a Dios. Igual. Dios nos llama a vivir una vida equilibrada hoy, pero nos ofrece una eternidad de abundancia en su santo reino. Tenemos que confiar en Dios, que Él no nos dejará faltar lo mínimo necesario para cada uno de nosotros. El sabio pidió en el libro de Proverbios que Dios no le dé pobreza ni riqueza. Y agregó el sabio, manténme del pan necesario. Y explicó su petición diciendo, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es el Eterno? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Anótense en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Lo que acabo de leer. Proverbios 30, versículos 8 y 9. Cuando la Biblia dice que estamos viviendo en tiempos difíciles, también se refiere a la economía familiar. Si en años pasados lo que uno ganaba le alcanzaba para pasar el mes y sobraba un poquito para gastar en otras cosas, hoy sabemos que la situación ha cambiado para muchos. Y hoy, más que nunca, debemos seguir firmes en este camino y confiar que Dios no permitirá que nos falte el pan de cada día. Primera de Timoteo, capítulo 6, pasemos allá. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Aquí leemos una verdad bíblica que dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios quiere que aprendamos a contentarnos con lo que tenemos, mismo que sea lo mínimo necesario. No podemos nos amargar o perder el rumbo de nuestra vida cristiana si no tenemos hoy todo lo que deseamos o desearíamos tener. Riqueza y pobreza es algo demasiado relativo. ¿Soy pobre en comparación a personas que tienen más que yo? ¿Soy rico en comparación a personas que tienen menos que yo? ¿En qué condiciones financieras estamos nosotros aquí presentes y los que están acompañando por la internet? Están.
En el mundo hay 850 millones de personas que pasan hambre y desnutrición. Hay 2.000 millones de personas que no tienen electricidad en este mundo. Mientras 3.000 millones de personas en el mundo viven con menos de $2 al día. Otras 4.000 millones viven con $4. Cada año mueren 13 millones de niños por desnutrición y enfermedades evitables. Pero en total, entre adultos y niños mueren 40 millones de personas cada año de hambre. Por falta de agua potable, mueren otras 3 millones de personas cada año. La desigualdad social y financiera es el combustible que abastece el sistema en que vivimos, la desigualdad social y financiera. Mientras hay esas terribles y profundas desigualdades en este mundo, seguirá el caos, el sufrimiento, la violencia y la muerte al orden del día. Casi la mitad de todo el dinero que existe en este mundo está en manos de unas 200 personas. Para que tengan una idea, se necesita 88.000 millones de dólares por año para abastecer a 6.1 mil millones de personas que pasan necesidades hoy en el mundo, como la falta de agua potable, el saneamiento básico, la falta de acceso a la educación, alimentación saludable y para acabar con el hambre. 88.000 millones de dólares para resolver las necesidades básicas de 81% de la población de este mundo. Pero eso no se hace. Mientras que el tráfico de drogas ilícitas y el consumo de bebidas alcohólicas mueven anualmente 670.000 millones de dólares, es decir, 5 veces más de lo que se necesita para dar una vida digna a 81% de la población mundial. Los gobiernos más ricos gastan 950.000 millones de dólares con armamentos militares cada año. Y eso representa 11 veces el monto de dinero necesario para abastecer esos 81% de los habitantes del planeta que pasan necesidades. Pero al final, el mundo entero está atrapado en un sistema imperante que es el sistema de Satanás, que usa las tremendas desigualdades sociales para que el hombre, y financieras, para que el hombre se pierda. Creo que estos son algunos datos que muestran la terrible situación que se encuentra el mundo hoy. Por un lado, personas gastando su tiempo y dinero para obtener cosas que no necesitan. Y por otro lado, personas que están luchando para apenas sobrevivir. Y en un mundo así, fuimos llamados para que nos descompliquemos de todas esas complicaciones del sistema, volviéndonos simples a los ojos de Dios para poder, sin impedimento, seguir su camino. El Salmo leído a un comienzo que dice: el principio de la palabra de Dios ilumina, hace entender a los simples. Ese Salmo reduce en mucho, en este panorama mundial, a las personas que realmente estarían hoy dispuestas a encajar en ese perfil de sencillez que se necesita para seguir el verdadero camino de Dios. Dios nos ha llamado para que cambiemos de actitud. Y la base para ese cambio empieza en entender y practicar la voluntad de Dios dentro
este sistema en que vivimos que es contra Dios. Aquí es donde tenemos que practicar. Santiago dijo que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Está en Santiago 4, versículo 4. Hemos leído Santiago 4, otros versículos. Este está en el versículo 4. Y cuando Dios nos llama, nos da la oportunidad de elegir. Dios no cambia nuestros corazones. Dios nos da todos los elementos para que nosotros lo cambiemos si así deseamos. Continuar con la amistad que teníamos con el mundo es la elección que Dios nos ha dado cuando nos ha llamado. O esforzarnos para ser amigos de Dios. Ahí están las opciones. Como Jesús afirmó en Mateo capítulo 6, versículo 24, que no necesitan ir allá, ninguno puede servir a dos señores. Tenemos que elegir. Y eso lo aprendemos a través de la palabra de Dios, obviamente. Cuando elegimos descomplicar nuestras vidas ante Dios. Libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos allá. Juan, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 14 al versículo 17. Juan capítulo 17, versículos 14 al 17. Jesús dijo aquí, les he dado tu palabra, cuando se estaba hablando al Dios Padre. Entonces, ¿a qué palabra se refiere Jesús? Se refiere a la Biblia, que es la palabra de Dios. La que contamos hoy nos ha dado Jesús. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Acá, y a los siguientes versículos, la palabra mundo, que se va a repetir varias veces, viene del vocábulo cosmos, en griego, que a pesar de ser empleado también para el planeta, el universo, cuestión física, aquí en estos textos equivale al sistema humano de gobierno. Más precisamente, según el diccionario de James Strongest, la totalidad de los bienes terrestres, dotes, riquezas, ventajas, placeres, que a pesar de vacíos, frágiles y pasajeros, provocan deseos y desencaminan de Dios y son obstáculos para la salvación. Mira la definición de mundo, de la sociedad en que vivimos en las palabras de este lingüista James Strong. Versículo 15 de Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vivimos, hermanos, en un sistema humano. Pero no debemos dejar ser seducidos por este sistema en cuanto a querer satisfacernos con cosas materiales por encima de las enseñanzas espirituales de Dios. Versículo 17 de Juan 17, santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y nuevamente entonces Jesús cita la base para transformar nuestras vidas. El conocimiento de la palabra de Dios, que necesariamente debe venir a par con la práctica. El apóstol Pablo desarrolla este tema de cómo volver sencillos para entender y practicar las verdades de Dios en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer varios versículos.
primeramente el versículo 22 al 24 y luego les voy a estar indicando los demás versículos de Efesios 4. Efesios 4, versículo 22 primero. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una escritura de casi 2000 años de antigüedad, que pareciera estar escrita para el día de hoy, dentro de una sociedad consumista en la que vivimos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque Dios nos llama para dejar de poner nuestra confianza y nuestros deseos en las cosas materiales, mediante su espíritu que nos hace entender que la satisfacción que llena nuestras almas está en una actitud conforme al carácter de Dios. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso significa cambiar nuestro comportamiento, desmarcándonos de todo aquello que nos ofrece este sistema humano, para entonces encajarnos y por adelantados en el sistema de Dios. Versículos 17 y 18, aquí mismo de Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no, porque antes andábamos. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El mundo no está dispuesto hoy a cambiar de actitud. Y un corazón duro, como lo tienen las personas, y sabemos que todo ello es fruto de un engaño, pues, dice la Biblia que Satanás engaña al mundo entero. Y si pudiera, y también se mencionó en el sermoncillo, si fuera posible, pero no es posible, engañaría hasta los escogidos. Versículos 20 y 21 ahora de Efesios capítulo 4, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y Pablo refuerza las bienaventuranzas proferidas por Jesús en su sermón del monte, en lo que toca a un corazón limpio, a la pobreza de espíritu y a la mansedumbre, en los siguientes versículos 29 al 32 de Efesios 4. Aquí, empezando del versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que, hermanos, cuidar nuestro vocabulario tiene que ver con mantener un corazón limpio. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En este caso tiene que ver en ser pobres de espíritu, humildes en nuestro ser, para entender que dependemos de Dios y valorar su Santo Espíritu dentro de nosotros. Versículo 31, quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Acá viene la necesidad de cultivar la mansedumbre en nuestro carácter, sin enojo, sin gritería, sin maledicencia. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Volvemos entonces, nosotros personas más sencillas, cuando damos primeramente prioridad a nuestras actitudes. Cuando empezamos a esforzarnos por ser personas pobres de espíritu, es decir, dependientes de Dios, no autosuficientes, mansos y de corazón limpio. Volvemos personas más sencillas cuando cultivamos los frutos del Espíritu Santo, cuando permitimos ser guiados por Dios a través de su Santo Espíritu. Eso es verdaderamente llevar el yugo que nos ofrece Jesús. Un yugo desmarcado del camino de Satanás, que es el camino del obtener, y no el del dar lo mejor de uno a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro prójimo. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuevamente aquí la verdad de que no se llena el alma con cosas materiales. Y Jesús completa diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateos 11, 29 y 30, lo que acabamos de leer. Mateo 11, 29 y 30, sobre el yugo de Jesús. Es una carga en que las cosas materiales anteceden el valor de los bienes espirituales. Primero los bienes espirituales. En ese orden, la carga es liviana. El descanso para sus almas, que el mundo entero busca hoy, no la encontrará hoy. Porque el descanso que busca el mundo está basado en la falsa premisa que las cosas materiales son las que llenan el alma. Pero nosotros, a pesar del caos de este sistema humano, podemos llevar el yugo de la mansedumbre y humildad de Jesús en nuestras vidas. Y por ese conocimiento y práctica encontramos verdadero descanso para nuestras almas. El joven rico que se acercó a Jesús representa el mundo de hoy. Y eso está en Marcos capítulo 10. Pasemos allá. Marcos capítulo 10. Vamos a empezar del versículo 17. Vamos a ver ese paralelo entre el joven rico y nuestra sociedad actual. En Marcos 10, empezando por el versículo 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando de rodilla delante de él, delante de Jesús, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al igual que la gran mayoría de las personas en este mundo de hoy, ese joven se interesaba por su salvación. Como bien sabemos por estadísticas ya dicho en un mensaje anterior, aquí mismo, estamos en un mundo lleno de religiosidad. Un mundo con más de 6.3 mil millones de personas que profesan alguna clase de religión. Entonces el mundo también, como este joven rico, está buscando su salvación. Versículos 19 y 20 de Marcos 10. Los mandamientos sabes, dijo Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Él entonces, el joven rico, respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como este joven rico, el mundo religioso de hoy, más de 6 mil millones de personas, sus seguidores están guardando de las religiones
dentro de sus posibilidades y conocimiento, las cosas que les enseñan sus dirigentes religiosos. Muy deseoso la gente de salvarse. Misma actitud del joven rico. Versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven, sígueme tomando tu cruz. Y así están las personas que profesan alguna religión hoy, atrapadas en el sistema imperante que las hacen creer que lo material es la solución para la verdadera felicidad. Están con un pie en las cosas materiales y con esas cosas pretenden también agradar a Dios. Pero no es posible tener las dos cosas. No es posible servir a dos señores, como dijo Jesús. Y así como literalmente el joven rico se perdió, a pesar de su voluntad de seguir a Dios, se perdió por no querer abandonar lo que ofrecía su cosmos. Es decir, la sociedad en que vivía él, con la totalidad de los bienes terrestres, dotes, riquezas, placeres, ventajas. Y dice el relato bíblico en el versículo 22 de Marcos 10, pero él afligido por esta palabra. Cuando Jesús dijo que tenía que abandonar las cosas de este mundo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ya estaba enraizado en este sistema. Dios, a pesar de un mundo tan religioso como parece, no llama hoy al mundo entero atrapado en este cosmos, que representa el sistema de Satanás, porque ciertamente casi la totalidad del mundo, si fuera llamado hoy, se rehusaría a abandonar lo que el mundo ofrece. Y en conclusión de este mensaje, hay mucho que decir sobre este tema, pero por la premura del tiempo, nos quedamos con este panorama presentado que nos da una muy buena idea, una muy buena percepción del por qué hoy, bajo el sistema de Satanás, no es posible salvar al mundo entero ahora. Pero Dios cambiará en un futuro cercano el orden mundial existente. Gracias. El orden mundial existente. Por un nuevo orden mundial, Dios va a cambiar. Es decir, Dios va a cambiar lo de hoy en el futuro por su reino. Y las personas durante el milenio y cuando resuciten el resto de la humanidad en el último y gran día, bajo ese nuevo sistema, no lo que existe hoy, basado en el valor de las actitudes que realmente llenarán a todas aquellas almas vacías que han vivido en todas las eras de la desastrosa historia humana, entonces tendrá el resto del mundo por primera vez la disponibilidad de despojarse del viejo hombre que estaba sobrecargado con el peso de los bienes materiales y las actitudes negativas de este mundo, para entonces llenarse del Espíritu Santo de Dios y tener por primera vez aquello que Dios está ofreciendo hoy a sus llamados. Ellos tendrán por primera vez, que es la vida abundante y la felicidad eterna. Continuemos, hermanos, firmes en este camino, deshaciéndonos cada día de más cosas que nos estorban. Seguro que nos hemos deshecho ya de muchas cosas, pero seamos conscientes que aún falta deshacernos de más cosas. Volviéndonos cada vez más sencillos, menos sobrecargados de cosas inútiles, para que así
lleguemos delante de Dios aquel día con sencillez, con la sencillez que a Él agrada.